Hoy queríamos hablar de un asunto que creo que es bastante oportuno. El Plan Canario de Vivienda, el actual, 2020-2025, está a punto de acabar su periodo de vigencia y, por tanto, es un buen momento para hablar, para evaluarlo, para ver su nivel de implementación, dónde han estado sus dificultades, qué aspectos del plan han podido ser implementados con éxito, cuáles no, por qué. Y también conocer, consejero, qué metodología va a seguir usted a la hora de elaborar el próximo. Sería bueno en este momento recordar que el plan vigente, el 2020-2025, fue un plan que nació en el marco de un pacto canario por la vivienda digna. Un pacto que se expresó públicamente con el acuerdo social, político, sindical, de la patronal de la construcción, también de las confederaciones de empresarios, donde toda la sociedad canaria, a través de los grupos parlamentarios y de todos estos sectores que acabo de nombrar, expresaron públicamente que la vivienda era un asunto central, que el derecho a una vivienda digna era un asunto que nos implicaba y que nos interpelaba a todos y a todas, y que por tanto era una obligación del Gobierno en aquel momento, liderado por el Partido Socialista y ahora el Gobierno liderado por coalición, trabajar de la mano de la sociedad canaria para que hubiera un buen plan. Planificar siempre es bueno, en cualquier esfera de la vida, pero en la política y en lo público más. Pero además cuando hablamos de vivienda, que es una política compleja, como hemos visto, una política que requiere del concurso de todas las administraciones, de ayuntamientos, de cabildo también, pero también del concurso del sector privado, y además también de la sociedad como demandantes de vivienda, y donde además sabemos de la complejidad que supone, por ejemplo, uno de los ejes fundamentales, que es la construcción de vivienda pública. Aquí planificar es que es esencial, porque esta es una política que, para que sea una realidad ese objetivo que yo creo que nos marcamos como sociedad, que es que Canarias tenga en los próximos años 25.000 viviendas públicas, que sería cubrir la lista de demandantes, ese objetivo solo se podrá conseguir si desde hoy planificamos correctamente. Por tanto, diseñar un buen plan realista, con objetivos medibles, que no sea un plan autocomplaciente o para que el Gobierno de turno salga en la foto, sino un plan realmente realista. Yo soy de las que creo que es mejor proyectar menos y que sea eficaz y real que hacer grandes planificaciones que luego no vamos a poder cumplir, que solo crean falsas expectativas en la ciudadanía y frustración en aquellos que están preocupados y ocupados por el problema. Por tanto, consejero, la primera pregunta que quiero hacerle es: ¿el actual plan se ha evaluado? ¿Quién ha participado en esa evaluación? ¿Con qué recursos y con qué visión se ha evaluado? ¿Se ha contado con las personas y las entidades y las administraciones que participaron en su redacción? Me parece fundamental. Y segunda pregunta, ¿cuál es la metodología que va a seguir este Gobierno a la hora de diseñar el nuevo plan? Si se va a partir de ese consenso, creo que es fundamental. He visto algunos gestos en materia de vivienda de este Gobierno, consejero, que no apuntan mucho a pensar que el consenso va a primar. ¿Por qué? Usted ha impulsado un decreto ley de medidas urgentes que no trabajó, por ejemplo, con los grupos del Parlamento, que además tampoco permitió que se tramitara como ley y, por tanto, no pudimos mejorarlo. Nos preocupa pensar que se renuncie al consenso en materia de vivienda. Por tanto, me parece fundamental saber si usted va a contar con los grupos parlamentarios, como pasó con el anterior plan, que, por cierto, se aprobó por unanimidad de todos los grupos, gobierno y oposición. Creo que ese debe ser el gran objetivo. Y si se va a contar también con la FECAN, los ayuntamientos, fundamental, y con la FECAI, que además ahora, a través del decreto ley de medidas urgentes, tiene un papel relevante, porque ya tienen competencias a la hora de construir, que es una de las patas y de los ejes fundamentales del plan vigente y creo que también del plan futuro. Muchas gracias. La motivación fundamental de esta comparecencia, consejero, es, diríamos, por una parte, profundizar en esa evaluación. Me parece fundamental a la hora de plantear un nuevo plan hacer una correcta evaluación, rigurosa, escuchando a todos los actores que han participado en ese plan y, por otra parte, ver la metodología de diseño del nuevo plan. La verdad que me inquieta, de alguna manera, ver que algunos portavoces, lejos de ceñirse
a qué podemos hacer para mejorar un problema grave, caigan siempre en la misma dinámica, en la misma tentación que es de, sin un solo dato, por desconocimiento, quiero creer que es por desconocimiento, no por mala fe, falten a los hechos reales. Primero decirles, porque no estaban aquí algunos de los que han hablado, que el plan lo redactamos todos los grupos parlamentarios. Participamos activamente, no, aquí ha hablado gente que no participó en la redacción del plan. Otros sí participamos, u otras, como la señora Patricia y quien les habla, o la señora Mendoza. Y cuando redactamos ese plan, pusimos medidas que en aquel momento entendíamos que eran correctas y que eran eficaces y que eran necesarias. El tiempo que ha pasado, ¿qué nos ha enseñado? Primero, los imprevistos que ocurren en la vida, entre ellos un volcán. La política de vivienda de Canarias se tuvo que centrar en gran medida en el volcán. Segundo, enseñanza, el post-COVID, el COVID y el post-COVID. El plan se comienza a desarrollar después de una emergencia sanitaria que ignoran los grupos que están apoyando al Gobierno. Y, en tercer lugar, otra lección del plan, sin haber visto la evaluación, es que tenemos que revisar el por qué las medidas planteadas, que eran realistas, no se han podido implementar. Primero, es falso que el plan no se haya desarrollado. Es que, claro, ponerle nota a un documento sin haberlo estudiado y sin haberlo evaluado, pues es como corregir un examen y sin ver el examen decir que el niño suspendió. Oiga, así no se evalúa nada. Yo sí les puedo adelantar que uno de los ejes del plan ha sido un éxito. Por cierto, el que menos depende del Gobierno de Canarias, que es la rehabilitación. En mi isla, en Gran Canaria, durante la vigencia del plan, se rehabilitaron más de 1000 viviendas. Y yo tengo el honor de poder presumir aquí que mi condición de concejala y alcaldesa rehabilitamos en Telde más de 3000 viviendas, algunas se están acabando en este momento. Por tanto, la rehabilitación ha sido un éxito del plan, uno de los ejes. Por tanto, falso que el plan sea un desastre. Primera lección, oye, cuando participan otros agentes hay más éxito. Segunda lección para mí del plan. Tenemos un problema grave, consejero, con el ICABI. Alguien tendría que auditar el ICABI y ver si efectivamente el Instituto Canario de la Vivienda es un instrumento útil, eficaz, que simplifica procedimientos y que de verdad resuelve los problemas de la vivienda, porque ya le adelanto que nuestro grupo piensa que si no funciona hay que reestructurarlo, cambiarlo y apostar por otras fórmulas. El nuevo plan, y ya vuelvo al nuevo plan, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de nuestro grupo, tiene que ser un plan que se diseñe siempre desde la óptica territorializada. Es decir, esa evaluación tiene que ser insularizada. Las realidades son totalmente distintas, pero es que además dentro de la isla hay realidades distintas. No es lo mismo un núcleo urbano de gran población que un núcleo rural. No es lo mismo la problemática de la vivienda en las zonas turísticas que en las zonas rurales. Todo eso requiere de una respuesta diferenciada. Me preocupa que la evaluación del plan, consejero, se quede solo en manos de la tecnocracia. Usted tendrá que recabar datos de los municipios, de los ayuntamientos, de los cabildos, del propio Parlamento. Yo le propongo que esa evaluación también se escuche a los grupos parlamentarios, que podemos tener una visión de lo que ha fallado del plan para corregir y mejorar. En el diseño del nuevo plan, consejero, yo le decía que habrá que evaluar qué ha funcionado y qué no. Hay un objetivo, por ejemplo, que ha fracasado, que es la puesta en funcionamiento de la vivienda vacía, de fomentar el alquiler de la vivienda vacía, lo sabemos. Nosotros, nuestro grupo, ha puesto sobre la mesa propuestas, el Programa Canario de Alquiler Seguro. Creemos que con esa propuesta, con recursos sobre la mesa y con seguridad jurídica y económica, el programa de vivienda vacía que funciona en el País Vasco y que en este momento se está impulsando en Baleares con un problema muy similar al nuestro, además con soluciones habitacionales similares a la nuestra, como el decreto de emergencia de Baleares, puede funcionar si lo articulamos de otra manera. Y creemos que nuestro Plan Canario de Alquiler Seguro es una buena vía a explorar. Hombre, si unos diputados que apoyan al Gobierno dicen que un plan que durante 4 años, en medio de una pandemia y de un volcán, como no se ejecutó al 100%, es un fracaso, ¿qué podemos decir de un decreto ley de medidas urgentes que casi un año después todavía no ha operado ningún resultado realista y verdadero? No hay llaves.
La lista de demandantes es la misma. No se moviliza vivienda vacía. Las empresas no construyen de la manera que nos gustaría para poner vivienda libre. Las grúas que están hoy repartidas por toda Canarias, más de 200 ya ejecutadas y otras en vías de ejecución, corresponden a ese primer plan. Quiero decir, este es un problema complejo que no lo podemos simplificar. Lo que tenemos es que ser muy rigurosos para acertar en las soluciones. Y yo le decía, consejero, que hay cuestiones que tenemos que reforzar. Por ejemplo, la colaboración con los ayuntamientos. El principal problema que todos los gobiernos, usted incluido, ha puesto el foco en los ayuntamientos es decir, oye, el problema está en el suelo. Su decreto ley resolvía uno de los problemas del suelo, que es, oye, como los planes generales limitan el uso del suelo para residencial y para vivienda pública, flexibilicemos esto pudiendo utilizar suelo dotacional o sistemas generales. ¿Esto está dando resultado? Porque yo me temo que estemos utilizando el problema del suelo como justificación para esconder el verdadero problema, consejero, de verdad. Y yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la construcción de vivienda pública en Canarias y la movilización de vivienda vacía es la propia estructura administrativa, es el ICABI. Mi experiencia con el ICABI ha sido de una estructura rígida, poco flexible, con pocos funcionarios, creo que ahora además hay menos que hace 4 años. ¿Hay más? Pues mejor. Esperemos que además funcionarios con una mentalidad encaminada a desburocratizar y a simplificar. No es razonable que para licitar un proyecto, claro, porque para que hoy haya una vivienda, tuvo que haber alguien hace 4 años que se pusiera, primero, a crear un pliego de condiciones técnicas y administrativas para que se redactara el proyecto. 6 meses. Si son buenos, si trabajan bien, de manera dinámica. 6 meses para redactar el pliego para licitar el proyecto. 1 año para que los técnicos redacten el proyecto. Ya vamos por 1 año y 6 meses. Si todo va bien, si no hay ninguna empresa que entra en concursal, si nadie impugna el concurso, todo perfecto. 1 año y 6 meses. Luego el proyecto viene a la consejería y entonces la consejería empieza a revisar el proyecto y empieza a aparecer problemas, porque si no ha habido una buena coordinación entre los técnicos de la oficina técnica del ICABI y los técnicos externos, pues ya empiezan a ponerle reparos al proyecto externo. Corregimos reparos, otros 6 meses. Todo va bien, 2 años. Redactamos pliegos para sacar a concurso la obra. Estos son pliegos complejos. Hablamos de pliegos millonarios que muchas veces se tienen que publicitar en Europa. Pues échale 1 año. Si todo va bien, si todo va muy bien. Vamos por 2, ya íbamos por 1 año y medio, ¿no? Ya voy por 3. Bueno, voy por 3. No, iba por 1 año y medio, creo, No, por 3, vale. Luego sacamos el pliego, concurso, se presentan las ofertas, todo va bien, todo va bien. Empresas que se presenten, se licita, se adjudica y 4 años después ya todavía no tenemos la grúa. Todavía no tenemos la grúa. 4 años después ya tenemos, 4 años y unos meses después, acta de replanteo, las empresas empiezan a presentar la documentación. 4 años y medio después tenemos la grúa. Y si todo va muy bien y la empresa no tiene problema, si las certificaciones se pagan en tiempo y forma, nos colocamos en 6 años, con todo yendo muy bien, para que haya una vivienda. Por eso ha sido tan grave que durante 15 años Coalición Canaria no tuviera un plan de vivienda y no construyera. Porque es que para que hoy tuviéramos resuelto el problema, o parte del problema, nunca estaría resuelto, había que haber empezado hace mucho tiempo. Pero yo no quiero mirar para atrás, solo le digo, consejero, que hay que replantearse el funcionamiento del ICABI. Yo creo que la solución está en Visocán. Yo creo que a Visocán hay que darle más trabajo, pero además más trabajo de vivienda social, no solo la parte guay de esto de la vivienda, que es las licitaciones y los acuerdos con el sector privado, porque eso va más rápido, es más fácil, sino lo difícil, que es la vivienda pública, la vivienda asequible para los sectores poblacionales con menos recursos, la vivienda social. Muchas gracias.